Amores, díganme cuando sigo. Si quieres ya podemos empezar, inshallah. Bueno, entonces empiezo todo de vuelta, si les parece bien. Les vuelvo a dar la bienvenida a todos a esta sexta conferencia de amor como punto de encuentro. Alhamdulillah, gracias a Dios, alabado sea Dios. Y esta es en inglés, con traducción simultánea al español. Y mi nombre, para los que no me conocen, es Rauda de la Aguirre, y soy la muqaddam de la comunidad de Argentina. Alabado sea Dios. So, welcome all to the 6th Conference of Love as a meeting point. And this conference in particular is about forgiveness. And it is in English with simultaneous translation into Spanish. My name is Adina Rauda Aguirre, and I am the muqaddam of the community of Argentina. Alhamdulillah. Y hoy tengo el honor y la alegría, gran alegría, de presentar a la conferencista Salima Maxine Adelstein y a su traductora Yamila Lisa Quiñones. ¡Qué alegría! Les voy a dar una breve introducción biográfica de cada una de ellas. So today I have the honor and the joy of presenting to the person giving the conference today, Salima Maxine Adelstein, and her translator, Yamila Lisa Quiñones, que es la muqaddam una de las muqaddams de México. One of the muqaddams of Mexico. So, Salima Adelstein tiene una maestría en educación y un doctorado en divinidad. Es copresidenta y decana de educación de la Universidad de Sanación Espiritual y Sufismo. Salima, que quiere decir paz, ayuda a las personas a descubrir y a encarnar la verdad profunda de su belleza y esencia, a través de su trabajo como sanadora y como maestra. La señora Adelstein es decana de educación y presidenta del Departamento de Maestría de Ministerio Espiritual y Asuntos Sufíes, siendo asimismo miembro del cuerpo docente de dicha universidad. Es una sanadora experta y ha ayudado a cientos de clientes a sanar de sus enfermedades y del padecimiento emocional de todas sus vidas. De lo cual doy fe, porque Salima, en una época que yo estaba muy enferma, fue una de las sanadoras gracias a la cual recuperé la salud. Alhamdulillah, muchas gracias, Salima. Trabaja en forma privada como sanadora en Pensilvania y realiza y coordina seminarios de sanación a nivel nacional e internacional. Ha estado 2 veces en la Argentina y la comunidad de Argentina le tiene muchísimo cariño y mucho agradecimiento. Alabado sea Dios. Su corazón rebalsa de alegría y de la compasión que resulta de vivir en el corazón de Dios. Salima Adelstein holds a Master in Education and a doctorate in divinity. She is co-president and Dean of Education of the University of Spiritual Healing and Sufism. Maxine Salima Adelstein helps people to discover and embody
the deep truth of their beauty and essence through her work as a healer and teacher. Mrs. Adelstein is Dean of Education and Chair of the Department of Spiritual Ministry and Sufi Studies, and a faculty member of the university. She is a master healer who has helped hundreds of clients heal from illness and lifelong emotional pain, of which I give testimony. And I'm very thankful. Alhamdulillah. Alhamdulillah. She has a private healing practice in Pennsylvania and teaches spiritual healing seminars nationally and internationally. She has been twice in Argentina, and people in Argentina love her very much and are very thankful. Her heart is filled with the joy and compassion that result from living in the heart of God. Welcome. Alhamdulillah, thank you. So now I'm going to introduce Jamila. Jamila Lisa Quiñones ha recibido entrenamiento como ministra sufí, maestra y sanadora de las Universidades de Sanación Espiritual y Sufismo, y asimismo como practicante científica de la Escuela Brennan de Sanación en la Barbara Brennan School of Healing. Ha sido ayudante de sufismo durante 11 años. No importa. Su pasión radica en ayudar a sus compañeros del camino a reavivar el amor profundo y la luz del uno en sus corazones, a descubrir las cualidades divinas de sus almas y a extraer la sanación, compasión, amor y sabiduría interior para volcarlo a sus vidas. Jamila dio a conocer las enseñanzas de Sidi Muhammad en México y ha sido persona fundamental para compartir esas enseñanzas. Fundó, además, el Centro Fátima en la Ciudad de México como un espacio para la práctica y las enseñanzas sufíes. Alabado sea Dios. Jamila Lisa Quiñones, she's trained as a Sufi minister, teacher, and healer at the University of Spiritual Healing and Sufism, and as a Brennan Healing Science practitioner at the Barbara Brennan School of Healing. She has been a student of Sufism for 11 years. Her passion is helping fellow travelers rekindle the deep love and light of the One in their hearts, uncovering the divine qualities within their soul to bring forth healing, compassion, love, and wisdom into their lives. Jamila Lisa has been instrumental in bringing the teachings of Sidi Muhammad al-Jamal to Mexico and established Centro Fátima in Mexico City as a space for Sufi practices and teaching. Alhamdulillah. Alabado sea Dios. Alhamdulillah. ¿Quieres tomar, Jamila? ¿Tomas tú? ¿Tomas Salima? I've finished. I don't know if you start or Jamila starts. I don't know. You tell me. I think you start. Okay, alhamdulillah. So I'm going to start with our opening prayer, which is called the Fatiha, and it helps open the hearts. So if you will just get into a comfortable space and put your awareness on your heart as I do this opening prayer. It's a prayer that helps establish ourselves on the path, and it's called the opening.
because that's what it does. It begins to open not only our hearts, but the ear of our hearts and the eyes of our hearts, so that we can see the divinity within us. Voy a So, comenzar con la oración de Fatiha. Es una oración de apertura para abrir nuestro corazón, abrir el ojo de nuestro corazón, la escucha de nuestro corazón. Y voy a comenzar con esta oración. okay. It's hard to hear you a little bit, Jamila, so I'm not quite sure when you're finished, but I'm assuming you're done. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghayril maghdubi alaihim wala dallin. And this is just a reminder that there is only one God. God brought many messengers Este to es un all recordatorio people. de que hay un solo Dios y Dios trajo varios mensajeros. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibrahim Rasulullah alayhi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Musa Rasulullah alayhi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Isa Rasulullah alayhi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadan Rasulullah alayhi salatullah. And just take a moment to just breathe in. Y toma un momento para inhalar. As we begin our lecture on forgiveness. Conforme comenzamos con nuestra plática del perdón. What is forgiveness? ¿Qué es el perdón? Forgiveness is a conversation. Perdonar es una conversación. A conversation that needs language Una that's clear, honest, and sincere.
un lenguaje que es claro, honesto y sincero. In this lecture, I will help you along the path, En esta plática te ayudaré en este camino. offer meditations, Te ofreceré meditaciones, exercises, ejercicios and chants to guide you. y cantos para guiarte. Some of the exercises will, inshallah, offer comfort, Algunos de estos ejercicios te ofrecerán, Dios mediante, un confort and I hope as well inspire your compassion, y también espero que inspiren tu compasión, as most likely also challenge you a bit. que también muy probablemente ha sido un reto. Our nature is goodness. Nuestra naturaleza es la bondad, It's our fitra. It's what brought us into this world. es nuestro fitra lo que nos trajo a este mundo. We do much that is bad, though. We make mistakes, Cometemos errores, hacemos muchas cosas que están mal, but our essential nature is still good. pero nuestra esencia, nuestra naturaleza esencial es buena. Remembrance of that is the foundation of the Sufi way. El recordar esto es la base del camino sufi. In the remembrance of God, Y en la remembranza de Dios, we live surrounded by so much love, kindness, and trust vivimos rodeados por tanto amor, bondad y confianza, that we forget that it's available to us all the time and is remarkable. que nos olvidamos que está accesible para nosotros en todo el tiempo, lo que es increíble. Forgiveness is the way we return El perdón es la forma en que retornamos to what has been taken from us. a lo que nos ha sido, se nos ha sido tomado, removido. Restore the love and the kindness and trust that has been lost. Nos ayuda a restaurar el amor y la bondad que hemos perdido. With each act of forgiveness, Con cada acto de perdón, whether small or great, ya sea pequeño o grande, we move toward completion nos and beauty. a completarnos, a perfeccionarnos, a embellecernos. Forgiveness is how we bring peace to ourselves and to the world. El perdón es la forma en cómo traemos paz a nuestro ser y al mundo. Before beginning any new journey or any new path, Antes de comenzar cualquier jornada, cualquier camino, there must be a willingness or an intention to take that first tentative step forward. tiene que haber una intención o la voluntad de tomar ese primer paso hacia adelante. Recently, I was in Nova Scotia, Canada, and there's a lot of Gaelic people there. There's a Gaelic proverb that states, "Nothing is easy for the unwilling." Estuve hace poco en Canadá, en Nueva Escocia, Canadá, y allí hay un refrán Gaelic de un espacio en Escocia. Y se dice, can you repeat the same? I want to make this easy for you Quiero hacer esto fácil para ustedes, because without willingness, porque sin la voluntad, the path or forgiveness becomes impossible. el camino hacia el perdón se vuelve imposible. Before compassion becomes the intention to feel compassion. Antes de que haya la compasión, está la intención de ser compasivo. Before transformation, there must be the belief that transformation is possible. Antes de una transformación debe de haber la creencia de que la transformación es posible And the intention to be transformed. y la intención de ser transformado. Before forgiveness, Antes de perdonar o el perdón, there must be a willingness or intention to consider forgiveness. una voluntad o la intención de considerar el perdón. I'll be reading a poem from Desmond Tutu that's called The Prayer Before Prayer. And as I'm reading it, I'd like you to think about your own intention. Les voy a leer un poema de Desmond Tutu que se llama
I just lost to enter into this field of forgiveness. Salima, sorry, what was the name of the poem? Desmond Tutu. It's called The Prayer Before Prayer. Se llama la oración antes de la oración. Here it is. I want to be willing to forgive, Quiero tener la voluntad de perdonar, but I dare not ask for the will to forgive in case you give it to me. pero no me atrevo a pedir por la voluntad para perdonar en caso que me la otorgues. And I am not yet ready. Y no estoy listo. I am not yet ready for my heart to soften. No estoy listo a que mi corazón se suavice. And I'm not yet ready to be vulnerable again. Y no estoy listo para ser vulnerable nuevamente. Not yet ready to see that there is humanity No in estoy, the other's eyes. no estoy listo aún para ver que hay humanidad en los ojos del otro. Or that the one who hurt me may also have cried. O aquel que me lastimó también haya llorado. I am not yet ready for the journey. No estoy listo para la jornada. I'm not yet interested in this path of forgiveness. No estoy aún interesado en este camino del perdón. I'm at the prayer before the prayer of forgiveness. Estoy en la oración antes de la oración por el perdón. Grant me the will to want to forgive. Dame la voluntad para querer perdonar. Grant it to me not yet, but soon. Otórgamela no aún, pero pronto. Can I even form the words, forgive me? ¿Acaso puedo formar las palabras, perdóname? Do I even look? ¿Acaso miro? Do I dare to see the hurt that I have caused? ¿Me atrevo a mirar el daño que he causado? Can I glimpse all the shattered pieces? ¿Puedo mirar estas partes rotas? Can I glimpse my soul, that fragile thing trying to rise up? ¿Puedo mirar de reojo esta alma frágil que está queriendo elevarse On the broken wing of hope. en el ala rota de la esperanza? I'm afraid to see. Tengo miedo de ver. How can I not be afraid to say, forgive me? ¿Cómo es que acaso no puedo tener miedo de decir perdóname? Maybe there's a place where we can meet. Tal vez hay un lugar donde podamos encontrarnos. So just take a moment and feel your prayer before your prayer of forgiveness. Así que tómate un momento y siente tu oración previa a la oración del perdón. And make your intention in your heart. Y pon la intención en tu corazón. Forgiveness is not easy. El perdón no es fácil. It requires hard work Requiere de un gran trabajo and a consistent willingness and intention. y una voluntad constante y una intención constante. Forgiveness is not a weakness. El perdón no es una debilidad. It requires courage and strength. Requiere coraje y valor. Forgiveness does not subvert justice. El perdón no va a remover la justicia. It creates a space for justice. Crea un espacio para la justicia. It creates a space for justice to be enacted with a purity of purpose. Crea un espacio para que la justicia sea activada con la pureza. That does not include any revenge. Y no incluye ninguna venganza. Forgiveness is not forgetting. Perdonar no es olvidar. Forgiveness is not quick. El perdón no es rápido. Sometimes it takes several journeys through the cycle of remembering and grief Algunas before veces toma muchos ciclos en esta jornada de recordar y perdonar antes one can truly forgive and be free.
de que uno pueda verdaderamente perdonar y ser libre. Sometimes the work of forgiveness is hard. A veces el trabajo del perdón es difícil, So we need to feel safe. así que tenemos que sentirnos seguros. So the first thing I'd like to do is to do a little meditation with you. Así que lo primero que quisiera hacer es una pequeña meditación con ustedes To help you create a cloak of safety. para ayudarlos a crear una capa que les dé esa seguridad, That will always be with you. que siempre estará contigo. So begin by finding a comfortable place to sit. Así And que if you'd like, comienza close your buscar eyes. un lugar cómodo para sentarte y cerrar tus ojos. Pay attention to your breath. Just Pon- follow it. Pon atención a tu inhalación, a tu exhalación, síguelos lentamente. And as you've settled into the rhythm of your breath, Y conforme entras en ese ritmo de tu respiración, allow yourself to feel a cloak of safety permítete sentir esa capa de protección surrounding you like a warm, safe blanket. que te cubre como una cobija cálida. Just look, imagine what the texture. Imagínate cuál es la textura de esta cobija. Does it have your favorite color? ¿Es de tu color favorito? Does it have a fragrance? ¿Tiene alguna fragancia? Allow yourself to settle into this blanket. Permítete acomodarte en esta cobija. Does it feel warm or cool? ¿Se siente cálida o se siente fresca? Describe it in your own imagination as fully as you are able. Descríbela en tu imaginación tan completamente como te sea posible. Pull it around you so that you're settling in to feel totally safe. Cúbrete bien con ella para que puedas sentir esa seguridad. And know when you need this safety, Y sabe que No. cuando necesitas esta seguridad, know that it's always there sabe que siempre está disponible and you can always reach for it. y que siempre puedes alcanzarla, tomarla. Forgiveness is a process of letting go. El perdón es un proceso de soltar. Think of the things you must give up or let go in Piensa en order aquellas cosas que debes de soltar to forgive. para poder perdonar. Your list might include things like the right to revenge, Tu lista puede encontrar cosas como tu derecho de la venganza or the expectation of an apology, o tu expectativa de una disculpa, or it might even have to do with having an explanation or an expectation o puede hasta tener el deseo de una explicación that the person who hurt you will understand the pain they caused. de quien te haya herido entienda el dolor que te ha causado. So if you have a paper and pencil, Así que si tienes un papel y una pluma, you can jot down this list. puedes escribir esta lista, The list that what you might have to give up or let go in order to forgive. una lista de aquello que tengas que soltar o dejar, And with each thing that you write down, y con cada cosa que escribes, offer thanks ofrece agradecimiento for the ability to let go what you do not need por tu habilidad de soltar aquello que no necesitas in order to forgive. para poder perdonar. And I'll just give you a minute to do that. Y te daré un momento para hacer esto.
And what would be the best outcome ¿Y cuál sería el mejor resultado that you could imagine que pudieras imaginarte if you were to forgive? if you were, sorry, because there's some noise and I didn't hear if you were, If you were to forgive. si, Yeah, if si somebody, lograras, thank you. si lograras perdonar. Consider how your life would be different Considera cómo tu vida sería diferente and how your relationships would be different. y cómo tus relaciones serían diferentes. There's been a lot of science that's done around forgiveness. Se ha hecho mucho estudio al respecto del perdón. I'd like to just explain some of the research that has been done because I think it will help. Y me gustaría compartirles un poco de las investigaciones que se han hecho porque creo que les ayudaría. So neuroscientists are studying the biology of forgiveness. Los científicos, los neurocientíficos han estudiado la biología del perdón. They're exploring what might be barriers in the brain that Han explorado lo que pueden ser barreras en el cerebro might actually keep us from the act of forgiveness. que no nos permiten tener esa acción del perdón. Some are actually looking at whether or not we have a forgiveness gene somewhere in our DNA. Algunos están buscando si tenemos un gen del ADN del perdón. Some of the research findings are showing that forgiveness transforms people. Y algo que se ha investigado es que el perdón transforma a las personas. Mentally, Mentalmente, emotionally, emocionalmente, spiritually, espiritualmente and even physically. y hasta físicamente. There's a book called Forgive for Good. Hay un libro que se llama Perdona para el bien o Perdona definitivamente. A proven prescription for health and happiness. Una receta aprobada para la salud y la felicidad. It's written by a man named Fred Luskin. Lo escribió una persona de nombre Fred Luskin. In it, he says, Y en él dice, in careful scientific studies, en estudios precisos, forgiveness training has been shown to reduce depression, el entrenamiento en el perdón ha mostrado reducir la depresión, increase hopefulness, incrementa la esperanza, decrease anger, baja el enojo, improve spiritual connection, mejora la conexión espiritual and increase emotional self-confidence. y aumenta la autoconfianza emocional. Good reasons to forgive, yes? Todas muy buenas razones para perdonar, ¿cierto? Research also showed También se ha mostrado that people who are more forgiving que las personas que perdonan más fácilmente report fewer health and mental problems reportan menos problemas de salud y mentales and fewer physical symptoms of stress. y menos síntomas físicos de estrés. As more and more scientists document Y conforme más científicos documentan the healing power of forgiveness, el poder sanativo del perdón, they also look at the mental and physical effects of not forgiving. también están observando los efectos mentales y emocionales del no perdonar, Hanging on to anger el mantenernos enojados and resentment, y el resentimiento, living in a constant state of stress, vivir en un estado constante de estrés, can damage the heart puede dañar el corazón as well as the soul. y así como el alma. In fact, De hecho, research has also shown la investigación también ha mostrado that the failure to forgive
que el no perdonar, el fallar en el perdón, may be a risk factor puede ser un factor de riesgo for heart disease, para enfermedades del corazón, high blood pressure, la presión arterial alta and other chronic stress-related illnesses. y otras enfermedades relacionadas con el estrés crónico. Medical and psychological studies Estudios médicos y psicológicos have also shown también han mostrado holding on to anger and resentment que el sostener el enojo y el resentimiento increases risk for anxiety, aumenta los riesgos de ansiedad, depression, depresión, insomnia, insomnio, and people are more likely to suffer from high blood pressure, y es más probable que la gente tenga presión arterial alta, ulcers, úlceras, migraines, migrañas, backaches, dolor de espalda, heartaches, dolor de pecho and even cancer. y hasta cáncer. The reverse is also true, though. Lo opuesto es también verdadero. Genuine forgiveness can El perdón genuino puede transformar these diseases. estas enfermedades. When stress, Cuando el estrés, anxiety, la ansiedad and depression are reduced, y la depresión se reducen, we see the results in physical well-being. podemos ver los resultados en el bienestar físico. Studies will continue to measure the heart rate, Estos estudios continúan midiendo el ritmo del corazón, blood pressure, la presión arterial and the longevity of those who forgive y la longevidad de aquellos que perdonan and those who don't. y aquellos que no perdonan. Journal articles in Science Artículos de periódicos de ciencia will continue to probe continúan haciendo muestras what people have known for centuries. de aquello que la gente ha sabido por muchos siglos. Forgiveness is good for you. El perdón es bueno para ti. Health benefits are only the beginning. Los beneficios de salud son solo el comienzo. To forgive Perdonar is also to release yourself también es liberar a tu ser from whatever trauma and hardship you've experienced de aquellas dificultades que has experimentado and reclaim your life as your own. y reclamar tu vida como propia. What medical and psychological fields cannot study, Lo que los campos médicos y psicológicos no pueden estudiar, quantify or dissect under a microscope, cuantificar o poner en un microscopio, is the deep connection that we have with one another es la gran conexión que tenemos unos con los otros and the drive within each of us to live in harmony. y el deseo en nosotros de vivir en armonía. When we are uncaring, Cuando no tenemos cuidado, when we lack compassion, cuando no tenemos compasión, when we are unforgiving, cuando no perdonamos, we will always pay the price for it. siempre pagaremos el precio por ello. But it is not, however, we alone who suffer. Pero no somos únicamente nosotros quienes sufrimos. Our whole community suffers. Nuestra comunidad entera sufre. And ultimately, our whole world suffers. Y al final de todo, el mundo entero también sufre. We are made to exist Estamos creados para existir in a delicate network of interdependence. en una red delicada de interdependencia. We are sisters and brothers, whether we like it or not. Somos hermanos y hermanas, nos guste o no nos guste. To treat anyone less than that Y tratar a cualquier persona con menos de eso es, no matter what they've done, sin importar lo que hayan hecho, is to contradict the very laws of our humanity.
es contradecir las mismas leyes de nuestra humanidad. There's a freedom in forgiveness, Hay una liberación en el perdón, in an unconditional forgiveness. en el perdón incondicional. It's a grace. Es una gracia, It's not a luxury. no es un lujo. When we look to the examples Cuando Of- observamos los ejemplos of Jesus, Muhammad, de Jesús, de Mohammed, I lost the audio. when we look to the examples of Jesus and Muhammad and Cuando how vemos los ejemplos de Jesús y Mohammed they lived their lives, y cómo vivían sus vidas, we see examples of forgiveness in action. vemos ejemplos de cómo es el perdón. We see that forgiveness takes practice, Vemos que el perdón toma práctica, honesty, requiere de honestidad, open-mindedness, una mente abierta and a willingness to try. y un deseo de intentarlo. Sufi teachers emphasize Los maestros sufis dan énfasis that our capacity for forgiveness en que nuestra capacidad de perdonar rests ultimately on the ability to forgive ourselves. yace en nuestra habilidad de perdonarnos a nosotros mismos. So are you ready to try some forgiveness with the divine names for Así ourselves? que, ¿están listos para probar este perdón con la ayuda de los nombres divinos? This is from Sidi's reading on the forgiveness using the divine names from this book. Esto es de este libro para usar el perdón con los nombres divinos. How to know the deep secret walking. Cómo conocer el profundo camino secreto. And I'm not reading the whole chapter. I'm just going to be reading on page 286. Voy a leer solo unas partes en la página 286. And the first thing he says Y lo primero que dice is that it's important to have a whole, sincere heart. es que es importante tener un corazón sincero. And this sincerity Y esta sinceridad is more than just saying it with your tongue. es más que simplemente decirlo con la palabra. When you say astaghfirullah Cuando dices astaghfirullah with your tongue, con tu lengua, what is your heart doing? ¿qué es lo que está haciendo tu corazón? You have to speak with the tongue of truth. Tienes que hablar con la palabra de la verdad. Let's take our eyes, our seeing. Tomemos nuestra vista, nuestros ojos. Allah manifests himself in the eye as all-seeing. Allah se manifiesta en nuestro ojo como aquel que todo lo ve. The human being asks Allah. El ser humano le pide a Allah. We begin by saying, Ya Allah, Ya Basir, the all-seeing. Comenzamos diciendo, Ya Allah, Ya Basir. So we're going to chant these words together 7 times each. Así que vamos a recitar estos nombres juntos 7 veces. Followed by, we're going to say it in Arabic. Lo vamos a decir en árabe. And then followed by, I ask for forgiveness. Y lo vamos a seguir con la frase, pido perdón. I ask you to forgive me. Te pido me perdones. And we'll say this if your eye has looked at something that you should not have looked at. Y vamos a recitar esto si tu ojo ha mirado algo que no debió de haber mirado. So let's do this together now. Así que hagamos esto juntos ahora.
Ya Allah al-Basir. 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 I ask for forgiveness. Pido perdón. I ask you to forgive me. Pido que me perdones. And now we'll do the same thing with your hearing. Y ahora vamos a hacer lo mismo con tu escucha. In Arabic, it says, Ya Allah asami. En árabe se dice, Ya Allah, Ya Sami. And we will say that 7 times. Y lo repetiremos 7 veces. Then say, I ask for forgiveness. Y después diremos, pido perdón. I ask for you to forgive me. Te pido que me perdones. So let's begin. Comencemos. Ya Allah asami. 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 I ask for forgiveness. Pido perdón. I ask for you to forgive me. Te pido que me perdones. And now we'll do the same thing for Y your ahora haremos lo mismo intellect. con tu intelecto. In Arabic, it's Ya Allah, Ya Alim. En árabe es Ya Allah, Ya Alim. And we'll do that 7 times. Y lo haremos 7 veces. Ya Allah, Ya Alim. 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 Ya Allah. I ask for forgiveness. Pido perdón. I ask you to forgive me. Te pido que me perdones. And finally, Ya Allah, Ya Hafiz. Y finalmente, Ya Allah, Ya Hafiz. 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 Ya Allah, Ya Hafiz.
Hafi. Ya Allah, Ya Hafi. Ya Allah, Ya Hafi. I ask for forgiveness. Pido perdón I ask you to forgive me. y te pido que me perdones. I ask your forgiveness for all the mistakes that I have made. Te pido perdón por todos los errores que he cometido. When you're doing this, you're calling upon Allah Cuando realices esto, estás llamando a Allah and you're following the command from His Quran. y estás siguiendo la orden de su Corán. Quran says in Surah 7, Ayat 180, El Corán dice en el Sura 7, verso, what was the ayat? 7180. En 7:10. It says, He subhanahu wa ta'ala has the most beautiful names, so call Him by them. Allah tiene los nombres más hermosos, así que llámalo con ellos. This is how Sidi says to use these qualities to ask for forgiveness. De esta es la forma en que Siri nos dice que utilicemos estos nombres para pedir perdón. When you ask for forgiveness, Cuando pides perdón, do it not only asking only with your tongue, no lo hagas pidiéndolo solo con tu palabra, but also with the sincerity of your heart. pero también con la sinceridad de tu corazón. Allah says in His Quran, Allah dice en su Corán, the one who comes with tawbah, with a full heart, quien viene con tauba, con un corazón lleno, I will transform his bad deeds into good deeds. transformaré sus malos actos en buenas acciones. That's Quran, Surah 5, Ayat 39. Ese es el verso 5, versículo, I'm sorry, Salima, I didn't catch that. 5:39. El 39, versículo 39. From this point, Desde este lugar, he will become as if you were a newborn, te convertirás como en alguien que acaba de nacer, free from all your mistakes, libre de todos tus errores, through Allah's forgiveness. a través del perdón de Allah. Allah manifests himself within you Allah se manifiesta a través de ti in the qualities of the all-seeing, en las cualidades del que todo lo ve, the all-hearing, el que todo lo escucha, the protector. el protector. And once you've made forgiveness with these names, Y cuando has logrado el perdón a través de estos nombres, do not return back to what you have done. no regreses a lo que has hecho. Allah says, Allah dice, O my servants, oh mis siervos, who have transgressed against themselves, que han tenido una transgresión en contra de ustedes mismos, do not despair of the mercy of Allah. no tengan desesperanza de la misericordia de Allah, Truly Allah is oft forgiving, ya que Allah es todo, el que todo perdona, most merciful. el más misericordioso. The door of this mercy is open to you. La puerta de esta misericordia está abierta para ti. Allah will come to you Allah vendrá a ti with the lights of his divine lights, con la luz de sus luces divinas, equal to that which would fill this earth. I lost your audio, Salima. Oh, equal to that which would fill this earth.
del tamaño de aquello que llenaría esta tierra. So before I continue, I just wanted to open it up to see if anybody has any questions or would like to comment on what that Tauba with the divine names was like for them. Y antes de continuar, quisiera abrir el espacio para ver si hay algunas preguntas o alguien quisiera compartir su experiencia con el Tauba de estos nombres divinos. Hola, Salima. Yes. Hi, Salima. I'm Rahima from Argentina. Hola, I have- Rahima, soy Salima de Argentina. Al revés. No tengo cámara, sorry. My video is not working, I'm sorry. That's okay. I can feel your heart through your voice. Yes. Está bien, puedo sentir tu corazón a través de tu voz. Mi corazón está pleno de amor de volver a verla. My heart is filled with love to see you again. Mine too. El mío también. Y quiero contar que durante el ejercicio And I que- want to share that during the exercise. que fue bellísimo y llenó mi corazón de mucho amor. That was beautiful and it filled my heart with lots of love. En el del oír, sentí que se caía algo de mi oído derecho que me venía doliendo, como si se hubiera caído un pedacito de cera. When we were doing the Sami, I felt like if something was falling off from my ear, like if I had let go of some wax. Mashallah, good. Qué bueno, mashallah. Mashallah, gracias, gracias, gracias. Thank you, thank you, thank you. Alhamdulillah. Anybody else like to share, ask a question? ¿Alguien más que quisiera compartir o hacer una pregunta? Assalamu alaikum. This is Alaikum. Rabia. ¿Este es Rabia? Alhamdulillah for your words and for the teaching of Sidi. Gracias por tus palabras y las enseñanzas de Siri. Ask if it's possible to give Sufi name to my daughter. Te pido si sería posible darle un nombre sufi a mi hija. She's 3 months. Ella tiene 3 meses. And I hope that she received the blessings of the name. Y quiero ver si puede ella recibir las bendiciones de un nombre. Be guided by Sidi Spirit, Y que sea guiada por Siri, por su espíritu. Mm-hmm. Yeah, alhamdulillah. Her Sufi name is Zuleha, Su nombre sufi es Zuleha, the one who carries the purity in her heart. quien lleva la pureza en su corazón. Alhamdulillah, 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 Salima. Thank you so much for giving me this blessing and this gift and to my Gracias daughter. por darme esta bendición y este regalo y a mi hija. Other questions or comments or somebody would like to share? ¿Alguien más? ¿Una pregunta, comentario o algo que quisieran compartir? Did anybody have a chance to do that little rock exercise that I gave beforehand? ¿Tuvo alguien la oportunidad de hacer el ejercicio de la piedra que les compartí? Assalamu alaikum. Hola, I'm Rahma. Soy Rahma Rocío. Mm-hmm. Yes? ¿Sí? De la meditación, de la sanación. Y
Rahma, si Mande. empezaste con algo, no te escuché hasta la meditación y la sanación. Ah, ok. Hice la meditación o la I, sanación. Ujú. I did the meditation or the healing. Ajá. Mi pregunta es si se puede hacer esta meditación con la cualidad que nos venga en ese momento. My question is, can we do this meditation with whatever quality comes up for us in that moment? ¿O es recomendable con ciertas cualidades como las que nos dio ahorita? Or should we do just the qualities that you mentioned now? Yeah, so to do this tauba of forgiveness, Para hacer este tauba del perdón, CD recommends to use these qualities of seeing, hearing, knowing, and protection. Siri recomienda utilizar estos nombres de ver, escuchar, del intelecto y de protección. And at another time, if you'd like to use another quality that comes up, this is fine. Y en otros momentos, si quieres utilizar alguna cualidad que surja, esto está bien. Ok. Thank you. Mm-hmm. Assalamu alaikum. Alaikum salam. My name is Yamila Virginia de Argentina. Mi nombre es Yamila Virginia de Argentina. Tuve el placer de compartir tus charlas, sus charlas acá en Argentina con Adela. I had the pleasure to be at your talks here in Argentina. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Y hice el ejercicio de la piedra. And I did the exercise of the stone. Yes. Tenía la piedra en la mano. I had the stone in my hand. La mano izquierda. In my left hand. Y no me molestaba enormemente, pero era constante el pensamiento en ella. It didn't bother me big time, but my thoughts were constantly with it. Mm-hmm. Cuando por algún motivo podría soltarse o caerse, la agarraba fuertemente. If at one point it would fall off, I would like hold it tight. Y después del ejercicio, después del healing, simplemente la solté, la alejé de mí y la solté. And after we did this exercise, I just let it go. MashaAllah, good. Very good. Muy bueno. Alhamdulillah. See, the stone can represent the places within us that we hold on. La piedra puede representar esos lugares en nosotros que sostenemos, a que nos apegamos. Right, and it creates a hardness in our heart, a heaviness in our being. Y endurece nuestros corazones y es un peso en nuestro ser. And when we're able to let go, y cuando somos capaces de soltar, that heaviness can lift from our heart. Ese peso se puede levantar de nuestro corazón. And this is the gift of forgiveness. Y este es el perdón, el regalo del perdón. So alhamdulillah that you got to experience that. Así que alhamdulillah que pudiste tener esta experiencia. Sí, gracias. Alhamdulillah. Thank you, alhamdulillah. Assalamu alaikum, Salima. This is Rahima from Mexico. Yeah, alaikum salam. Yeah, very nice to see you, alhamdulillah. Es muy agradable verte. I also, well, I didn't carry like a physical stone, but I choose one in my heart. Bueno, yo no estuve llevando una piedra física, pero elegí una en mi corazón. Yes. And what Allah is showing me lately. Y lo que Allah me ha estado mostrando últimamente. And it's more my, not really with a human being, but with my relationship with Allah. No tanto con los humanos, pero en mi relación con Allah. And any feedback from you is more than welcome, of course.
And you need to, I'm sorry, I lost you, Rahima. That any feedback from Salima is more than welcome. Que cualquier comentario que Salima le pueda dar es bienvenido. So what is in my heart that is really a heavy load for me is that I realize that I am the first one. Lo que es muy pesado en mi corazón es que me doy cuenta que soy la primera. That I'm stopping like the blessing of Allah, like if I like to receive a blessing somewhere in my mind. En detener la bendición de Allah. Somewhere in my mind is a feeling that I have to do, like I'm not worth. It's about worthiness and. En algún lugar en mi mente hay esta idea de que no lo merezco. And it has to do with, yes, receiving al-Wahhab and the blessings from Allah and not seeing. Es recibir al-Wahhab y las bendiciones de Allah y no ver. If I'm not paying for that, you know, like I'm. Yeah, I know that you understand. Yeah, Alhamdulillah, what I would recommend for you Lo que te recomiendo is to repeat when Allah made me, Allah made beauty. es repetir, cuando Allah me creó, Allah creó belleza. You allow yourself to, and it may bring up tears, it may bring up, no, others but not me. Whatever it brings up, it doesn't matter. Y lo que sea que surge no importa, te puede traer llanto o te puede traer una negación. Just keep repeating that until you come to the place where you know it as truth. Continúa repitiéndolo hasta que llegues a ese espacio en donde sabes que es verdad. Okay. Alhamdulillah. Thank you so much, Salima. You're most welcome. Gracias, Salima. Assalamu alaikum, habla Salima. ¿Me escuchan? Yo tengo la piedra en la mano aún, no estoy como preparada todavía para soltarla. I'm still holding the stone. I'm not ready to let it go. Pero es claro para mí que tengo como limpiarla. But it's clear to me that I need to cleanse it. De hecho, salí a lavarla. I actually went outside to wash it. Tengo como necesidad de lavar, como de limpiar, como... Perdón. There's a need to clean it, to wash it. Uh-huh. De hecho, está pegajosa. It's actually sticky. Eso era lo que quería compartir con el ejercicio y le tengo como hasta cariño. So that's what I wanted to share, and I noticed I even have some affection for it. Yes, we most of the time we do have affection for the things that we hold on to. La mayoría de las veces sí tenemos afecto por aquello que estamos reteniendo. So thank it, kiss it, and then let it go. Así que agradécele, bésala y déjala ir. Alhamdulillah, eso voy a hacer. Gracias. Muchas gracias. Salima, there's someone asking a question on the chat, so just let me, it's just to repeat something. Lo que Salima dijo fue que repitiéramos, cuando Allah te creó, creó belleza. Thank you, Salima. Assalamu alaikum, this is Amina from Mexico. Alaikum salam. Mi sensación ahorita me conecté con Salima, Luz María, en el sentido de no quererla soltar. My sense is that I connected with Salima, Luz Maria right now, that I don't want to let it go. Pero en mi caso es porque siento que si la suelto, me voy a como que ¿qué me da seguridad de soltarla? O sea, como que necesito ese lugar de sentir mi corazón como que se va a llenar de otra cosa. But in my case, it's more like a sense of if I let it go, what's going to fill that space? Like what is going to give me the safety that is in that space? And that's why I had you do that exercise in the beginning, that meditation with the cloak. Y por eso les hice hacer esa meditación con esa capa de cubrirse. So you can allow that comfort
from that meditation to fill that space, because the safety of Allah. Porque con ese ejercicio puedes permitir que ese confort que te da el ejercicio, ya que la seguridad que te da Allah And the protection from Allah y la protección de Allah is stronger than your own protection. es más fuerte que tu propia protección. And provides a safety that never ends. Y provee de una protección que nunca termina. Thank you, Salima. Alhamdulillah. Muchas gracias, Salima. Salima, buenas tardes. Soy Saída Patricia de México. Estoy encantada de verte. It's a joy to see you. Yes. Te amo profundamente. I love you deeply. Mutual, me too. I love you too. Yo también te amo. Y te extraño mucho. And I miss you very much. Por eso me atrevo a hacer este comentario o a decir esto. Yo tuve un poco de problema ayer, bueno, desde antier, pensando en qué piedra iba a elegir, porque tengo varias. I struggle with choosing what stone to have to carry because I have many. Sí, durante 12 años he paseado por la playa. And for 12 years now I've been walking the beach. Muchas mañanas Many y he recibido muchos regalos de Alá a través de la playa. And I have received many blessings through Allah at the beach. Yes. Entonces dudé sobre 3 piedras y elegí una que cuando la encontré, So I was choosing between 3 stones and I chose one that when I found it, para mí tuvo varios significados que están grabados en la misma piedra. it carried many meanings which are actually like embedded in the stone. Es una huella humana. It's like a footprint. Luego, es una pareja que se está besando. I also see a couple kissing. Y también es un boomerang. And it also looks like a boomerang. Y del otro lado es una montaña. And it also looks like a mountain. Esa montaña que si no viene a mí, pues yo tengo que ir a ella. That mountain that if it doesn't come to me, I need to go to it. Y he logrado entender que ella ya me llamó y me eligió y yo soy la que estoy caminando hacia ella. And I've come to understand that she used this gender. She already chose me and I'm walking towards her. Ok, esa es y es de color negro. Es black. una belleza. Y la otra es un jade que me regaló mi novio. And the other one, it's a jade that my boyfriend gifted me. Él lo pulió de una piedra así de roca porque él las conoce. Le quita todo el mineral. He polished it from a raw stone to remove all the minerals. Y deja exactamente el centro, que es jade. And just leaves behind the jade in the center. Y tiene una hermosísima pintura en miniatura. And it has a miniature painting. Y el día que decidió regalármela, para mí tuvo un significado muy profundo. And when he gifted it to me, it had a very special meaning. Entonces decidí que estas dos eran. Y ahorita que me di cuenta que se trataba de soltarlas, así de tirarlas, dije no. So I picked those two, but right now that I noticed that it was about letting them go and abandoning them, I felt no. I can't do it, Salima. And I don't want to do. No puedo hacerlo y no quiero hacerlo. I had a conflict inside me. Hay un conflicto en mi interior. Ok, porque las elegí por un motivo que tiene que ver con el amor y con mucho sentido y digo, no sé, no puedo dejar. I chose them from a feeling of love and I feel like I cannot let them go. Perdón. I'm sorry. No, don't be sorry. This is very beautiful. Esto es algo muy hermoso, no te sientas mal. Además, Salima, te quiero decir que mi corazón está enamorado.
And I want to let you know that my heart is in love. Y después de muchos años, está volviendo a sentir esperanza. And after many, many years, it's starting to feel hope again. Mashallah. Yes, mashallah. So what I would like you to do with your 2 rocks Lo que me gustaría que hicieras con tus 2 piedras is I would like you to make a rock garden. quiero que hagas un jardín para tus piedras. And in that rock garden, Y en ese jardín, I want you to remember quiero que recuerdes that all the love comes from Allah. de que todo el amor proviene de Allah. And the more that you open your heart, Y que entre más abres tu corazón, the more Allah fills it with even more love. lo más que Allah puede llenarlo aún con más amor. So that the rocks that you love Así que estas piedras que tú amas don't serve as a barrier between you and Allah, no sean una barrera entre tú y Allah, but serve as a lighthouse sino que sirvan como un faro to help guide you to Allah. que ayuden a guiarte a Allah. Are you willing to do that with your rocks? ¿Estás dispuesta a hacer eso con tus piedras? Ay, claro que sí, es verdaderamente maravillosa tu propuesta. Porque Of course, your proposal is wonderful. Siempre que las recogía, yo le preguntaba a Allah qué quería decirme con ellas. Y siempre, Every time I pick one up, I would ask Allah, what are you trying to tell me with this? siempre sentí que era exactamente su forma de traer a este mundo mío que yo habitaba sus respuestas. And I always felt that it was His way of bringing to my world His answers. Yes. Gracias, Salima. Thank you, Salima. Alhamdulillah. Mi corazón está, como siempre, muy agradecido contigo. My heart, as always, is very grateful with you. Alhamdulillah. Hi, Salima. This is Rahma Lang from Mexico. Assalamu alaikum. Hola, Salima. Este es Rahma. So I have to say that I didn't follow the instructions, so I had to read twice what the homework was. So because it was choose a rock and hold it and don't let it go for 24 hours. So that's what I tried. Oh, sorry. Tuve que leer las instrucciones 2 veces para seguirlas, porque decía, escoge una roca y después tenla en tus manos por 24 horas. So I had to work yesterday, so I had to let it go because I had to use both of my hands, and so I couldn't hold it in my hand. Estuve trabajando ayer, entonces tuve que soltarla porque no podía tenerla en mis manos. So what was beautiful about it for me was that like it could be a burden, but like Allah is never a burden. Like you wouldn't have given us a homework that will be a burden. But it was like Allah saying, I will never give you a burden. Lo que fue hermoso es que no la tomé como un pesar, porque bueno, Allah nunca te daría ese peso, ese pesar. So it was that reminder. Every time I hold it was reminding me, I will never give you something that's heavy, and I will never give you something more than you can handle. Así que fue un bello recordatorio de que Allah nunca nos dará algo que sea un pesar o algo que sea más pesado de lo que podemos nosotros llevar. So I kept it close to me. Así que la tuve cerca a mí. But not in my hand for 24 pero hours. no en mi mano por 24 horas. Alhamdulillah. And one of the things that you did notice, which was part of the focus of the exercise, y una de las cosas que sí notaste que es parte del ejercicio, is that when we hold these stones or these places within us that are holding on and not letting go, es que cuando sostenemos estas cosas, estos lugares en nosotros que no dejamos, que no liberamos,
it becomes hard to do the work that we need to do, which is why you needed to put down the rock. Se vuelve difícil realizar el trabajo que tenemos que hacer, por eso tuviste que poner la piedra a un lado. And you know, these then serve as a way to help us to free ourselves. And when Y we're, esto nos sirve de una forma para poder liberarnos. that's the importance of letting go. Esa es So- la importancia de soltar. Yeah, thank you, Salima. Thank you for the exercise and this beautiful class. Gracias, Salima, por el ejercicio y esta hermosa clase. Assalamu alaikum, Salima. Walaikum salam. I'm Manuel Iman Mohammed from Mexico City. Soy Imán de México. And I'm only here to ask guidance Quiero pedir tu guía because my heart is wanting this forgiveness so bad. porque mi corazón desea este perdón fuertemente. And I'm sometimes stuck in a point that I don't know what to do. Y a veces me encuentro en un lugar en el que no sé qué hacer. Alhamdulillah. Yeah, alhamdulillah. So to forgive ourselves El perdonarnos a nosotros mismos is an important practice. es una práctica importante. And to do that, we need to focus on our heart. Y on para the- hacer esto tenemos que enfocarnos en nuestro corazón and to embrace our heart. y a rodear, sostener nuestro corazón. And to talk to it honestly Hablarle honestamente, and compassionately con compasión, about your sadness, a contarle acerca de tu tristeza, your guilt, de tu culpa or your frustration. o tu frustración. And allow yourself to experience and express Y permitirte tener la experiencia y expresar whatever feelings surface cualquier sentimiento que salga a la superficie as you continue to talk and get to know your heart. conforme continúas hablando y conociendo a tu corazón. But don't stop there. Pero no te detengas ahí. When you finish, Cuando termines, become aware of the divinity inside your heart. date cuenta de la divinidad en tu corazón. Sense your human heart being embraced Siente como tu corazón humano and consoled by the divine heart. está siendo abarcado por el corazón divino. Use words that resonate for you in talking to your heart. Y usa palabras que resuenen contigo al hablar con tu corazón. For example, Por ejemplo, I love you. te amo, I forgive you. te perdono. Your divine heart speaks to your human heart. Tu corazón divino le habla a tu corazón humano. If you do this often, Si haces esto seguido, you'll experience a wave of self-love tendrás la experiencia de una ola de amor divino, and affection enveloping your heart space. un afecto que está rodeando, cubriendo tu corazón. And you'll discover your capacity to love Y descubrirás tu capacidad de amar and forgive others y de perdonar a otros. will have increased considerably. Y el perdonar a otros se incrementará considerablemente. And this exercise, not only for you, but can be done for everybody who's on the course. Y este ejercicio no es solo para ti, es para todos aquellos que están en la llamada. Gracias. Shukran. Assalamu alaikum, Salima. My name is
Gerardo Rahim from Mexico City. Mi nombre es Gerardo Rahim de la Ciudad de México. I'm gonna do it in Spanish because I think it's easier for me No problem. That's why we have the translators. Lo diré en español porque creo que me es más fácil. Y Salima dice, no hay problema, para eso hay un traductor. Me gustaría compartir dos cosas, que la primera fue como el ejercicio de la piedra y la segunda fue como mi experiencia durante la clase. I would like to share two things. One of them is my experience with the homework with the rock, and the other one, my experience during the exercise. Primero, en cuanto a la piedra, la sostuve durante estas 24 horas. So the rock, I was holding it for the 24 hours. No sé por qué, pero agarré una piedra como muy chiquita y blanca, como muy suave. I don't know why, but I picked a very stone pebble, like white and very soft. Y algo que sí me di cuenta es que al principio la sentía como muy suave y como que al paso del tiempo, cuando la sentí más tiempo, sentía como todas las irregularidades y como todas las como agujeros que tenía como irregularidades dentro de esas. What I noticed is that at the beginning it felt soft, and then as the time passed that I was holding it in my hand, I started noticing the imperfections and the cracks and the little holes. Y bueno, eso es como que en la parte de la tarea. So that was related to the homework. Yes. Y en cuanto en la clase, desde que Rauda empezó a dar como el previo de lo que sería la clase. And during the call, even since Rauda started giving just the intro to the call, simplemente empecé a llorar. I noticed I started crying. Como que empecé a como dejarme perdonar. I noticed I was just like letting the forgiveness. La clase todavía no había empezado y yo ya estaba como que soltando o llorando algo que la clase todavía no nos había dicho. The class hadn't even started, and I noticed I was already like letting go or forgiving something that you hadn't even introduced yet. Y tuve como la necesidad de escribir varias cosas y And I had the need to entre una de jot ellas down decía like como, many me things. perdono por haberme. And Entre una de among ellas, them, perdón. no, sorry, Rahim. Entre una de ellas era, me perdono por haberme perdido en la cotidianidad. And one of them, for example, was I forgive myself for losing myself in the world. Me perdono por no haber escuchado mi corazón. I forgive myself for not listening to my heart. Me perdono por no haberme dado el peso que me merezco. I forgive myself for not giving myself the worth that I have. Y me perdono porque fue lo que tenía que vivir. And I forgive myself because it is what I needed to experience. Y después de la sanación y del rezo que hicimos, me di And cuenta after the exercise that we did, I realized que me dejé ir, como que me solté y incluso creo que ni siquiera lo alcancé a escuchar el final porque ya no sé en dónde estaba, como que me dejé ir y me solté y relajé como todo el cuerpo. I noticed that I became very relaxed and I just let go, and I even stopped listening to the end of the exercise. It's like I was just letting go. Y en ese momento me di cuenta que pues, la piedra ya no la tenía en las manos. And at that point, I became aware that the stone was not in my hand anymore. Mashallah. Yes. We say that when we teach, there's a transmission that comes through in the teachings. Siempre decimos que cuando enseñamos esto, la transmisión que viene con estas enseñanzas. And alhamdulillah, it sounds like that transmission went right to your heart from the very beginning. Y se siente como si esta transmisión hubiera llegado a ti desde el comienzo de la llamada. And nourishing your feelings of closeness to God. Y notando tus sensaciones de cercanía con Dios. Y te agradezco porque hace mucho no sentí el corazón tan abierto. And I'm very grateful because it's been a long time since I felt my heart this open.
Alhamdulillah. Thank you so much. Most welcome. Notice how she's wearing her scarf? Hmm? I guess someone is not aware maybe that the mic is open. I don't know. I heard something about a scarf. So you better cover yourself, Salima. So if there are any more questions or comments, if not, I'd like to give you another exercise with the divine names. ¿Hay algún otro comentario o algo que quieran compartir? Si no, me gustaría darles otro ejercicio con los nombres divinos. ¿Qué quieres decir? Le quiero hacer una pregunta. I hear there's someone with the mic open. Do you want? Noto que hay alguien con el micrófono abierto. ¿Desean hacer alguna pregunta? Alhamdulillah, this is Rabia again. I just want to ask you, guide. Es Rabia nuevamente y quisiera pedirte tu guía. I have a lot of changes in my life. Hay muchos cambios en mi vida. A lot of new emotions, and sometimes I think that I don't know how to handle. Nuevas emociones y a veces siento que no sé cómo manejarlas. And I think that I need support to work with my anger, and siento que necesito apoyo para trabajar con mi enojo. I don't know how to be a better wife and no sé cómo ser una mejor esposa. And how be a better woman with a sweetheart, or Y cómo how ser una mejor mujer con un corazón dulce. How to deal with the things that I'm living, because sometimes I don't know how to be in a correct or a good way with my couple, with the father of my daughter, and I want that Allah help me to know if I'm doing the things in a good way, or what I have to change. A veces no sé cómo relacionarme con las cosas que están en mi vida en este momento, especialmente en mi relación de pareja, y quisiera saber que desde Allah, que es cómo manejar estas cosas. So one of the things that will help Una de las cosas que ayudan is to celebrate the praises of your Lord. Es celebrar las alabanzas de tu Señor. So using the phrases of Alhamdulillah. Así que usar frases como Alhamdulillah. And also when you're using Alhamdulillah, Subhanallah. También cuando uses frases como Alhamdulillah, Subhanallah. Also pray for Allah's forgiveness. Así que también pide por el perdón de Allah. So repeat the word astaghfirullah. Repite la palabra astaghfirullah. To the divinity in your heart. A la divinidad en tu corazón. And it's this divinity that Allah placed inside your heart. Y es esta divinidad que Allah colocó en tu corazón. That will awaken the consciousness Va a of despertar la conciencia. How to be a good wife and a good mother. De cómo ser una buena esposa y una buena madre. Alhamdulillah. Thank you, Salima. I'm going to do that. Because remember, Allah gave us everything that we need. Y recuerda, Allah nos ha dado todo lo que necesitamos. And Allah doesn't give us more than what we can handle. Y Allah no nos da más de lo que podemos sostener. So the more that
we connect to Allah, Así que entre más te conectas con Allah, the more we feel the divinity within us y lo más que sentimos la divinidad en nuestro interior, and nourish those feelings y nutrimos esos sentimientos, and ask for forgiveness, y pedimos perdón, we have the guidance that we need to improve our character, our human traits. obtenemos lo que necesitamos para nutrir nuestro carácter, nuestros rasgos humanos. Inshallah. Inshallah. Alhamdulillah. Salima. Right now, I'm feeling in my heart something is opening, and I'm starting to feel the forgiveness. En este momento siento como que algo se abre en mi corazón y comienzo a sentir el perdón. Allah, Yes. I feel Allah. His forgiveness and he is so compassive, and I feel the Rahim and the Rahman and the Wadud. MashaAllah. Alhamdulillah. Are there any more comments or questions? ¿Hay más comentarios o preguntas? Next exercise for you. Ok, entonces tengo un ejercicio para ustedes. Are the 4 qualities or divine names Hay 4 cualidades o nombres divinos that specifically relate to forgiveness? que se relacionan específicamente con el perdón. They are El-Ghafar, Son Al-Ghafar, El-Ghafur, Al-Ghafur, Tawwab, At-Tawwab and El-Afu. y Al-Afu. And what we're going to do is we're going to recite these 4 qualities, to chant these 4 qualities. Y lo que vamos a hacer es vamos a recitar estas 4 cualidades So that your hearts may be purified. There's a lot of background noise. Yeah, I don't know, may Rahima, if you could like close the mics because Salima's network is very and low. beautified. Yes, I will. Thank you. Sorry, Salima. That's okay. So the qualities are El-Ghafar, Las cualidades son El-Ghafur, Al-Ghafar, Al-Ghafur, El-Tawwab, At-Tawwab, and El-Afu. y Al-Afu. And we're going to be chanting these 4 qualities. What I'd like you to do while we're chanting Y vamos a is, recitar again, estas 4 cualidades y lo que les pido cuando las reciten es nuevamente just feel your heart space sientan el espacio en su corazón and feel your divine heart speaking to your human heart. y sientan cómo su corazón divino habla con su corazón humano. Ya Ghafar, Ya Ghafur, Ya Tawwab, Ya Afu, Ya Ghafar, Ya Ghafur, Ya Tawwab, Ya Afu, Ya Ghafar, Ya Ghafur, Ya Tawwab, Ya Afu, Ya Ghafar, Ya Ghafur, Ya Afu, Ya Ghafar, Ya Ghafur, Ya Tawwab, Ya Afu, Ya Ghafar,
Ya Gafur, Ya Tawwab, Ya Afu, Ya Gafar, 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 Ya Tawwab, Gafur, Ya Tawwab, Ya Afu, Ya Gafar, Ya 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 Gafur, Ya Tawwab, Ya Gafar, Ya Gafur, Ya Tawwab, Ya Afu, Ya Gafar, Ya Gafur, Ya Tawwab, Ya Gafur, Ya Allah, Ya Gafur, Ya Gafar, Ya Tawwab, Ya Afu, Ya Allah, Ya Gafar, Ya Tawwab, Ya Afu, Ya Allah, Ya Gafar, Ya Gafur, Ya Tawwab, Ya Afu, Ya Allah, Ya Gafar, Ya Gafur, Ya Tawwab, Ya Afu, Ya Allah, Ya Gafur, Ya Tawwab, Ya Afu, Ya Allah, Ya Gafur, Ya Gafur, Ya Tawwab, Ya Afu, Ya Gafur, Ya Gafar, Ya Tawwab, Ya Afu, Ya Allah, Ya Gafar, Ya Gafur, Ya Tawwab, Ya Afu, Ya Allah, Ya Gafar, Ya Gafur, Ya Tawwab, Ya Afu, Ya Allah, Ya Gafur, Ya Gafar, Ya Tawwab, Ya Afu. Will I ask that you overlook all the mistakes, absolve them. Te pido, Allah, que Teach them how to love. enséñanos cómo amar. Teach them how to live in your love. Salima, your network. My internet's getting unstable. Sorry.
Maybe if you let go of the video, that's going to help the bandwidth because then it doesn't have to send the video. Maybe you want to. Do you want me to stop the video? Yeah, maybe because then you won't take so much bandwidth and you might have a better audio. Okay, let's try that. Okay. So just allow yourselves to be enfolded in the light of Allah's mercy, Así que permítanse estar rodeados por la misericordia de compassion, por su compasión. a light that awakens hope and Una gentleness, luz que ilumina la esperanza y la suavidad. a light that dissolves all mistakes, Una luz que disuelve todos los errores enlightens y aligera nuestro corazón. Allow yourselves to return, Permítete el retornar, to carry the quality el llevar las cualidades remembrance, de la remembranza to embody ourselves in the divine love. y encarnar el amor divino. That you are capable of forgiveness. Y saber que eres capaz del perdón. When you can forgive those who have Yeah, we've lost your audio also. I'm not sure if you can hear us, but we have lost your audio. Rahima, I don't know if you want to ask her. She has my home phone number, so she could call in to my house and I could keep translating over the phone if that's something that could work. Yeah, I think I just lost the internet, but did you get that last part? I don't know until where I couldn't hear you, but it's been a while, like maybe 2 minutes. Salima, can you hear? It's saying my internet is unstable. Yeah. It's just a few minutes left. Do you want to call my house and I can translate over the phone? Sure. If you want, we can try that. This is a resonance. Can you hear me or am I still unstable? Now I hear you. Okay, so I just wanted to end with a story from Sidi. Quería cerrar con una historia de Sidi. It's on page 197 in the book How to Know the Deep Secret Walking to Allah. Está en la página 197 del libro de cómo conocer el camino profundo a Allah, el azul que mostró al principio. It's called The Story of Two Friends. Se llama La historia de dos amigos. It says, let's say there are two good friends digamos que hay dos muy buenos amigos who are loving to each other. Que se aman mutuamente. And they help each other through good and evil. Y se ayudan entre lo bueno y lo malo. One of them becomes very rich. Uno de ellos se vuelve muy rico. So he owns many material things. Y posee muchas cosas materiales. And then he leaves his friend, his beloved. Y entonces abandona a su amado, a su amigo. He becomes arrogant. Se vuelve arrogante.
after he becomes wealthy. Después de volverse rico. He's become delusional with all his wealth that he has gained. Y se vuelve, pierde la razón con toda la riqueza que ha obtenido. And he thinks he is a great person. Y él cree que es una gran persona. Meanwhile, mientras tanto, his friend is still in a poor condition. Su amigo continúa en una condición pobre. He does not own anything. No posee nada. So he decided to go to his friend to get some help. Así que decide ir con su amigo para obtener ayuda. So he goes to the palace where his friend lives. Así que va al palacio donde vive su amigo. And there's guards at the door. Y hay guardias en la puerta. They ask him, "Who are you?" Que le preguntan, ¿quién eres? He says, "I have come to see my friend." Y dice, he venido a ver a mi amigo. They tell him, "No, leave. Y le dicen, no, vete. Your friend does not want to see you." Tu amigo no desea verte. His friend comes down and does not even remember him. Su amigo viene y ni siquiera se acuerda de él. He tells him, "Leave, I do not know you." Y le dice, vete, no te conozco. And he chases him out of his estate. Y lo echa de su casa. He was arrogant. Fue arrogante. These are delusional qualities. Estas son cualidades donde uno pierde la razón. They come to the human being. Que llegan al ser humano. So the poor friend leaves. Así que el amigo pobre se va, se marcha. Angry at his rich friend. Enojado con su amigo rico. He becomes delusional himself. Y él mismo pierde ese juicio. Saying, "I will go home." Diciendo, me iré a casa. And become a great merchant. Y me volveré un gran comerciante. And I will be rich. Y seré rico. He begins to think of how he can do that. Y comienza a ponderar cómo puede lograr esto. He thinks, "I will raise chickens." Y se dice, voy a criar pollos. The chickens will lay eggs. Y los pollos pondrán huevos. And I will sell those eggs. Y venderé esos huevos. So he gathers his eggs. Así que reúne sus huevos. And he puts them in a basket in front of him. En la canasta frente a él. And he starts thinking to himself. Y comienza a pensar. I will be rich. Seré rico. And I will become greater than my friend. Y seré aún más grande que mi amigo. If he comes to me, si él viene a mí, I will kick him with my foot. Lo echaré a patadas. And as he thinks that, y conforme piensa esto, he kicks the basket where his eggs are. Patea la canasta con los huevos. And breaks them all. Y los rompe todos. And he does not get anything. Y no obtiene nada. And all his dreams are shattered in front of him. Y todos sus sueños se quiebran en ese momento. So this is the case of people who live in a deluded, illusional life. Y este es el caso de las personas que se escapan de la realidad. Allah says that in this world of the physical, Allah dice que en este mundo físico, people should not live a deluded life. La gente no debía de vivir una vida en la ilusión. And think that the deluded life is the real life. Y pensar que esta vida de ilusión es la vida real. Sidi dice, I'd like for my beloveds deseo que mis amados to understand the difference comprendan la diferencia between the physical and the subtle world. Entre el mundo físico y el mundo sutil. The subtle world is the reality of Allah. El mundo sutil es la realidad de Allah. So believe in the subtle, the real life. Así que cree en lo sutil, en la vida verdadera.
Allah manifests the Al-Alim Allah se manifiesta en Al-Alim, in the human being. en el ser humano. So you know through your Así que intellect. tú conoces a través de tu intelecto. He also manifests the all-hearing and the all-seeing. También manifiesta el que todo ve y el que todo mira. Diga, el que todo escucha. Through these qualities of the hearing, the seeing, and knowing, A través de estas cualidades del que mira, el que escucha y el que conoce, you can realize the divine qualities. puedes darte cuenta de las cualidades divinas. And know that Allah made us the best of His creation. Y sabe que Allah nos hizo lo mejor de su creación. Allah bestowed these qualities in the human being Allah otorgó estas cualidades al ser humano to teach himself first, para primero enseñarle to teach others to know Allah. Cómo enseñar a otros a conocer a Allah. So let's not let the dangers of our ego, Así que no permitamos que los peligros de nuestro ser, de nuestro ego, feel proud or superior about any of our successes. el no sentirnos arrogantes por cualquiera de nuestros éxitos. Remember to chant these qualities that we discovered today and practice today. Recuerda el cantar estas cualidades que aprendimos en esta llamada. And continue to have the conversations with your heart. Y continúa conversando con tu corazón. And like the Prophet Muhammad alayhi salam, y como el profeta Muhammad, que la paz esté con él, remember to ask for forgiveness at least 70 times a day. Recuerda pedir perdón por lo menos 70 veces al día. It has been my great honor and pleasure to be with you today. Ha sido un gran honor y placer estar con ustedes hoy. Inshallah, you have learned something of value. Y Dios mediante han aprendido algo de valor. And I ask you to forgive me for any mistakes I have made. Y les pido me perdonen por cualquier error que haya cometido. And wish you much success and beauty and love. Y les deseo gran éxito y belleza y amor. In this journey. En esta jornada. Shukran, thank you. Alhamdulillah. Muchas gracias, alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you, Salima. Thank you, Jamila. Alhamdulillah. Gracias, gracias, Salima. Gracias. I had to open up just so everybody could see me one last time before I go. Alhamdulillah. Tuve que abrir mi video para que todos puedan verme una vez más. Assalamu alaikum, gracias. Wa alaikum salam. Gracias, de México, gracias. ¿Cuándo vienes? When are you coming to Mexico? I don't know. Jamila and I will talk about it. Ok, no lo sé. Hablaremos Jamila y yo al respecto. ¿Dónde? Gracias. Yes. Salima. Salam alaikum. Alaikum assalam. Greetings to everyone at the farm. Gracias a todos por haber hecho esto posible. Gracias, gracias. Gracias, Rahima. Gracias, Jamila. Gracias, Rauda. Gracias, Rauda.